Imagina el sonido ensordecedor de la lluvia torrencial, golpeando contra la madera, mezclado con los gritos de desesperación que resuenan afuera del arca, mientras las aguas suben implacablemente para tragarse el mundo conocido. Durante siglos, la escuela dominical nos ha enseñado que Dios envió el diluvio porque la humanidad era mala, mentirosa y violenta. Pero esta explicación genera una paradoja perturbadora que muchos cristianos prefieren ignorar. Si Dios es amor y misericordia infinita, ¿por qué exterminar a casi toda la población global por pecados morales que, seamos honestos, seguimos cometiendo todos los días hasta hoy? Si el problema era solo el pecado conductual, el diluvio falló, pues el pecado bajó del barco junto con Noé. Y si te dijera que el verdadero motivo del diluvio no fue solo lo que los humanos estaban haciendo, sino algo aterrador en lo que se estaban convirtiendo. Transpórtate ahora a las calles de aquella civilización antigua, donde la tecnología y la brutalidad caminaban de la mano, pero había algo profundamente incorrecto en las miradas de aquellos que caminaban por los mercados. La Biblia describe los días de Noé, no solo como una era de maldad, sino como un tiempo de anomalías, donde fronteras prohibidas entre el cielo y la tierra fueron violentamente rotas. No estamos hablando solo de hombres robando o matando, estamos hablando de una inyección de oscuridad que comenzó a alterar la propia fibra de la realidad. Había seres caminando entre los hombres que no pertenecían al orden natural de la creación, figuras de poder y estatura que desafiaban la biología conocida. La maldad humana había alcanzado un nivel tan grotesco que la propia imagen de Dios estaba siendo borrada, distorsionada y reemplazada por una imagen extraña, híbrida y monstruosa. El misterio que vamos a desentrañar hoy está escondido en las primeras líneas de Génesis 6, un preámbulo enigmático que la mayoría de las personas lee rápidamente sin percibir el horror cósmico implícito en el texto sagrado. ¿Quiénes eran de hecho los hijos de Dios que tomaron para sí a las hijas de los hombres? ¿Y qué eran exactamente los Nefilim, los gigantes que nacieron de esa unión profana? La respuesta a estas preguntas cambia todo lo que sabes sobre la historia de la salvación. Si crees que Noé fue salvado solo por ser un buen tipo, te estás perdiendo la pieza más importante del rompecabezas. La verdad es que la humanidad estaba al borde de una extinción genética irreversible, y el diluvio no fue un acto de odio, sino una operación de rescate desesperada para impedir que la promesa del Mesías fuera anulada para siempre. Si tienes sed de comprender las Escrituras mucho más allá de la superficie y deseas desenterrar los tesoros escondidos en los matices del texto original, sabe que acabas de encontrar tu verdadero refugio digital de conocimiento. Aquí, en este canal, no tenemos miedo de hacer las preguntas difíciles y sumergirnos en las profundidades de la teología, arqueología e historia para revelar la magnitud absoluta del plan de Dios. Hoy vamos a conectar puntos cruciales que unen el Génesis con el Apocalipsis, revelando una guerra espiritual milenaria que la mayoría ignora. Pero antes de abrir los pergaminos antiguos de esta investigación, quiero invitarte a fortalecer nuestra misión. Dale like ahora mismo para que este mensaje rompa las barreras del algoritmo y suscríbete al canal para asegurar tu lugar en la primera fila de cada nuevo descubrimiento. Aprovecha también para comentar abajo de qué ciudad o país nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde nuestra búsqueda de la verdad bíblica está llegando hoy. Para entender la gravedad de lo que estaba sucediendo, necesitamos borrar de nuestra mente la imagen infantil de hombres de las cavernas primitivos intercambiando golpes de garrote. La tradición judía y los textos antiguos
sugieren que la civilización antediluviana poseía un conocimiento profundo, quizás incluso prohibido, sobre metalurgia, música y astronomía, pero esta sabiduría servía a un propósito oscuro. Imagina caminar por ciudades megalíticas donde la arquitectura desafía la gravedad, construida por manos que poseían una fuerza no natural. El aire era pesado, cargado no solo de humedad, sino de una opresión espiritual palpable. Las leyendas que oímos sobre el Olimpo griego o los dioses sumerios no nacieron del vacío. Son ecos distorsionados de una realidad histórica aterradora que la Biblia registra con sobriedad. El mundo estaba lleno de violencia, sí, pero era una violencia sofisticada, orquestada por una élite de seres que la humanidad pasó a adorar como héroes de renombre, ignorando el origen profano de su poder. Si excavamos las tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia, encontraremos narrativas como la epopeya de Gilgamesh o el épico de Atrahasis, que describen un diluvio devastador y reyes que gobernaban por miles de años, algunos descritos como 2/3 divinos y 1/3 humanos. La arqueología y la mitología comparada nos muestran que casi todas las culturas antiguas, desde los mayas hasta los chinos, guardan la cicatriz traumática de una gran inundación y la memoria de una era dorada gobernada por seres híbridos. La diferencia crucial es que, mientras los mitos paganos celebraban a estos seres como semidioses dignos de gloria, la narrativa bíblica corre la cortina para revelar la verdad desnuda y cruda. No eran dioses benevolentes, sino tiranos usurpadores. La Biblia se posiciona como una corrección teológica, insistiendo en que lo que el mundo llamaba era de los héroes, era en realidad la cúspide de la rebelión cósmica contra el Creador. Visualiza a la sociedad de aquella época mirando a estos seres, los Nefilim, con la misma fascinación ciega con la que hoy idolatramos celebridades o figuras de poder absoluto. Eran altos, imponentes, guerreros imbatibles que imponían su voluntad a través del miedo y la fuerza bruta. La humanidad, seducida por este poder, comenzó a desear ser como ellos, abandonando los caminos de Set y la adoración al Dios único para seguir los pasos de Caín y la influencia de estas nuevas entidades. Era un tiempo donde la fuerza física dictaba la ley y donde la santidad era vista como debilidad. El texto bíblico nos dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, una frase que sugiere algo mucho más siniestro que simples crímenes morales. Sugiere una degradación de la propia esencia biológica y espiritual de la creación. La paradoja de esa era asfixiante. La humanidad nunca pareció tan poderosa y evolucionada a sus propios ojos, con sus ciudades fortificadas y sus líderes invencibles, pero nunca estuvo tan cerca de la autoaniquilación total. Había un plan maligno en operación, silencioso y letal, que buscaba cerrar el cerco contra la promesa hecha en el jardín del Edén. En Génesis 3:15, Dios profetizó que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Satanás, entendiendo que su derrota vendría de un ser humano nacido de mujer, orquestó una estrategia de contaminación genética. Si lograba contaminar el linaje humano al punto de que no quedara ningún humano puro, el Mesías no podría nacer. El Salvador necesitaba ser un pariente redentor, un ser humano completo, y esa posibilidad estaba desapareciendo con cada nuevo matrimonio mixto, con cada nueva alianza con las tinieblas. En este escenario de pesadilla, donde la genética humana estaba siendo diluida y la espiritualidad pervertida, encontramos a Noé. Pero no imagines a Noé solo como un predicador solitario gritando al viento. Míralo como el guardián de la última frontera. Él vivía rodeado por una cultura que celebraba la hibridación y la fuerza oculta,
y su rechazo a participar en este nuevo sistema mundial lo convertía en un paria, un blanco de escarnio y odio. La tensión era insoportable. Él miraba a sus hijos y veía en ellos la última esperanza de preservar a la humanidad como Dios la había diseñado. La decisión de Dios de intervenir no fue un acceso de ira repentina, sino la activación de un protocolo de emergencia. El reloj corría, y si el diluvio no llegaba, la humanidad humana dejaría de existir, reemplazada por una raza que Dios nunca creó. La verdad de Noé, que lo cambia todo, es esta: el diluvio no fue un acto de castigo genérico, sino una intervención quirúrgica de salvación preventiva. La tesis central que la Biblia sostiene es la visión sobrenatural de Génesis 6, donde ángeles caídos transgredieron deliberadamente las fronteras divinas para cohabitar con mujeres humanas, generando una raza híbrida abominable conocida como Nefilim. El objetivo de esta corrupción satánica no era solo moral, sino biológico: contaminar el genoma humano para impedir el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, que prometía que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Si no hubiera más humanos puros, el Mesías no podría nacer y la humanidad estaría condenada. Dios destruyó el mundo antiguo para impedir que la raza humana dejara de ser humana, preservando a Noé no solo por su fe, sino porque él era el último remanente genéticamente intacto capaz de traer al Salvador al mundo. Para validar esta revelación impactante, necesitamos sumergirnos en el texto original hebreo, comenzando por el término enigmático Bene HaElohim, traducido como hijos de Dios. Muchos teólogos modernos intentaron suavizar el texto, afirmando que estos eran solo los descendientes piadosos del linaje de Set, casándose con las descendientes impías de Caín. Sin embargo, esta interpretación se desmorona bajo un análisis lingüístico riguroso. En todo el Antiguo Testamento, como en Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7, la expresión Bene HaElohim se usa exclusivamente para describir seres angelicales, creaciones directas de Dios. El texto hace una distinción clara entre estos seres y las hijas de los hombres, la humanidad en general, indicando un cruce entre especies distintas. La Biblia nos está diciendo, sin rodeos, que seres del reino espiritual invadieron el reino físico. La prueba siguiente está en la propia naturaleza de la prole generada por esa unión: los Nefilim. La etimología de esta palabra viene de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Ellos son literalmente los caídos o aquellos que hacen caer. Si la unión fuera solo entre hombres religiosos y mujeres incrédulas, sus hijos serían humanos comunes, tal vez rebeldes, pero humanos. Pero el texto dice que ellos se convirtieron en gigantes, valientes y hombres de renombre. La genética no funciona de forma que la creencia religiosa de los padres altere la biología de los hijos para crear superhumanos. La existencia de una prole con características físicas y capacidades superiores apunta inequívocamente a una alteración genética provocada por un padre no humano, confirmando la naturaleza sobrenatural y monstruosa del evento. Pero la evidencia más fascinante y frecuentemente ignorada está en la descripción del propio Noé. En Génesis 6:9, la Biblia dice que Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea usada para perfecto aquí es tamim. Presta mucha atención. Tamim es el término técnico usado en Levítico para describir los corderos para el sacrificio que debían ser sin defecto, físico, sin manchas, sin enfermedades. El texto no está diciendo solo que Noé era moralmente virtuoso. Sabemos que no era impecable, pues se embriagó después del diluvio, sino que él era físicamente inmaculado.
La frase «en sus generaciones» se refiere a su linaje, su genealogía. Noé fue elegido porque su ascendencia permaneció incontaminada por la hibridación angelical que asolaba al resto del mundo. El Nuevo Testamento arroja una luz deslumbrante sobre esta interpretación, eliminando cualquier duda remanente. En la carta de Judas, versículos 6 y 7, el apóstol compara el pecado de Sodoma y Gomorra con el pecado de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Judas explícitamente dice que estos ángeles, así como los hombres de Sodoma, habían seguido otra carne o carne extraña. Esto confirma que la transgresión fue de naturaleza sexual y antinatural. Los ángeles abandonaron su esfera de autoridad designada para perseguir deseos prohibidos con la humanidad, corroborando perfectamente la lectura literal de Génesis 6 como una violación de fronteras cósmicas. El apóstol Pedro refuerza esta conexión directa en su segunda carta, capítulo 2, versículos 4 y 5. Él coloca en secuencia cronológica y causal el pecado de los ángeles y el diluvio de Noé. Pedro afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, el abismo más profundo, e inmediatamente menciona que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. La proximidad de estos dos eventos en el argumento de Pedro no es coincidencia. Es una declaración teológica de que el pecado de los ángeles fue el catalizador que precipitó el juicio del diluvio. Para los apóstoles y la iglesia primitiva, esta visión sobrenatural no era una teoría de conspiración, sino la comprensión histórica estándar de los hechos. Ahora, conecta estos puntos a la gran estrategia de Satanás. Desde el jardín del Edén, el enemigo sabía que su destrucción vendría a través de un ser humano, la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Su contrajugada lógica fue intentar corromper la simiente. Si lograba hibridar toda la raza humana, creando seres que no eran totalmente hombres ni totalmente ángeles, él habría técnicamente anulado la profecía. El Mesías necesita ser un pariente redentor, Goel, alguien que comparte la misma carne y sangre de aquellos a quienes viene a salvar. Si la humanidad se hubiera convertido en Nefilim, Jesús no podría nacer como hombre para salvar a los hombres. El ataque en Génesis 6 fue un intento de asesinato genético de la raza humana para bloquear la encarnación de Cristo milenios antes de que sucediera. Por último, mira las evidencias dejadas en la memoria de la humanidad. Casi todas las civilizaciones antiguas, separadas por océanos y siglos, poseen mitos sobre una edad de oro donde dioses descendieron, se casaron con humanos y generaron semidioses titánicos, seguidos por un diluvio catastrófico. Los griegos tenían a los titanes, los hindúes a sus avatares, los sumerios a sus reyes dioses. La arqueología y la antropología llaman a esto mito, pero la consistencia de estos relatos apunta a una verdad histórica compartida. La Biblia no está copiando estos mitos, los está corrigiendo. Donde los paganos veían héroes dignos de adoración, la Biblia revela monstruos dignos de juicio, ofreciendo la única narrativa que explica tanto la existencia de estas leyendas como la necesidad moral de su erradicación. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión del carácter de Dios, liberándolo de la acusación injusta de ser un tirano caprichoso o un genocida cósmico que perdió la paciencia con su creación. Cuando entendemos que la humanidad estaba siendo biológicamente secuestrada y genéticamente alterada por fuerzas de las tinieblas, el diluvio deja de ser un acto de ira descontrolada y se revela como la mayor operación de rescate de la historia antigua. Dios no estaba simplemente matando pecadores morales. Él estaba actuando como un cirujano divino,
amputando un miembro gangrenado para salvar la vida del cuerpo entero. La decisión de enviar las aguas no fue tomada por odio a la creación, sino por un amor celoso que se rehusaba a permitir que la imagen humana fuera permanentemente desfigurada y perdida para siempre en las garras de una hibridación irreversible. Esta verdad nos enseña que Dios lleva la pureza y la santidad a un nivel de seriedad absoluta, mucho más allá de lo que solemos considerar en nuestra cultura moderna permisiva. Él estaba dispuesto a reiniciar la civilización entera para proteger un único linaje genético, la simiente de la mujer, garantizando que la puerta para la salvación permaneciera abierta para el futuro de la humanidad. Si Dios hubiera permitido que la corrupción de los Nefilim continuara sin control, el puente humano necesario para la encarnación de Cristo habría sido destruido siglos antes de que María naciera. Por lo tanto, cada gota de lluvia que cayó sobre aquel mundo antiguo no fue solo una sentencia de muerte para los corrompidos, sino una promesa de vida para nosotros, preservando la posibilidad biológica de que un día el Verbo se hiciera carne. El juicio severo de Génesis 6 así ilumina el principio eterno de que la justicia de Dios es siempre sierva de su misericordia y de su plan redentor mayor. Lo que parecía ser el fin del mundo para quien miraba desde fuera era, en realidad, el útero doloroso de un nuevo comienzo, donde la esperanza flotaba protegida sobre las aguas de la destrucción. Esto nos muestra que incluso en los momentos más oscuros de la historia, cuando el mal parece haber contaminado todo y a todos, Dios siempre reserva un remanente, un Noé, para cargar la antorcha de su promesa. La lección teológica es clara y consoladora. Dios hará absolutamente todo lo que sea necesario, no importa cuán drástico parezca a nuestros ojos limitados, para garantizar que sus propósitos de salvación para la humanidad nunca sean frustrados. Ahora, trae esta realidad antigua al espejo de tu vida, pues las palabras de Jesús resuenan con una urgencia aterradora. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mira a tu alrededor. Aunque no veamos gigantes de 3 metros caminando por las calles, estamos presenciando un ataque sin precedentes a la imagen de Dios en el hombre. Vivimos en la era del transhumanismo, de la redefinición biológica, de la inteligencia artificial que busca superar la conciencia humana y de ideologías que intentan borrar las distinciones fundamentales de la creación. El enemigo cambió de táctica, cambiando la hibridación física por la corrupción ideológica y tecnológica, pero el objetivo permanece el mismo: distorsionar la identidad humana hasta que ya no sea reconocible como obra del Creador. La pregunta que te confronta hoy no es si eres capaz de construir un barco de madera, sino si eres capaz de construir un arca espiritual dentro de tu propia casa y mente. Estás viviendo en una cultura que, así como en los días de Noé, celebra la perversión, ridiculiza la santidad y presiona constantemente para que te mezcles, te diluyas y aceptes lo inaceptable como norma. El peligro no es solo externo, es la infiltración lenta y sutil de valores que buscan alterar tu ADN espiritual, comprometiendo tu integridad como hijo de Dios. La presión para conformarse es la nueva inundación y está subiendo día tras día, buscando ahogar tu fe en las aguas turbias del relativismo moral. Necesitas decidir ahora si serás como la multitud que fue arrastrada por las aguas, o si tendrás el coraje solitario de Noé para ser perfecto en tus generaciones en medio de una generación perversa. Ser el arca significa calafatear las grietas de tu alma con la palabra de Dios, impidiendo que las aguas del mundo entren en tu corazón y hundan a tu familia. Significa proteger tu mente contra las influencias que intentan redefinir quiénes son ustedes, manteniéndote fiel al diseño original de Dios, incluso cuando todos alrededor dicen que
Eres anticuado o radical. Tu supervivencia espiritual y el legado que dejarás dependen de tu capacidad de cerrar la puerta y confiar en la dirección de Dios mientras la tormenta ruge afuera. Hoy hemos removido las capas de tradición infantil para descubrir que el diluvio fue, en realidad, la prueba suprema del compromiso inquebrantable de Dios con nuestra redención futura. Entendemos que la destrucción del mundo antiguo fue el precio necesario para impedir que la humanidad fuera extinta por una corrupción sobrenatural, garantizando que el linaje que llevaría a Jesucristo permaneciera puro e intacto. La historia de Noé no es un cuento sobre la ira divina, sino un memorial eterno sobre la gracia protectora que interviene drásticamente para salvar el futuro, recordándonos que Dios siempre preservará un pueblo para sí, independientemente del caos que impere alrededor. Si este mensaje abrió tus ojos a la batalla espiritual que estamos librando y sientes el llamado para posicionarte como un remanente fiel en estos últimos días, tengo un desafío para ti. Quiero que declares públicamente tu decisión de no conformarte con este siglo. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe la frase de compromiso: Yo soy el arca. Al hacer esto, estás firmando un pacto de mantener tu fe y a tu familia selladas contra la corrupción de este mundo. Y si aún no te has suscrito, haz clic en el botón ahora y activa la campanita, pues nuestro viaje por las profundidades de las Escrituras apenas está comenzando y no puedes quedarte fuera. Recuerda siempre, la lluvia va a caer y las aguas van a subir, pues esto es inevitable en un mundo caído, pero la seguridad de aquellos que están escondidos en Dios es igualmente garantizada. No temas a la tormenta cultural que se aproxima, pues el mismo Dios que cerró la puerta del arca para proteger a Noé es aquel que guarda tu vida y tu alma hoy. Sé íntegro, sé vigilante y mantén tus ojos fijos en el horizonte, pues así como el arco iris selló la promesa antigua, nuestra redención final está más cerca que nunca. Que la gracia del Señor te mantenga flotando sobre las aguas hasta el día en que pisemos, finalmente, en tierra firme.